La enseñanza-aprendizaje no debe ceñirse al aula de clases, ya que sucede permanente e insospechadamente. Así, compartir saberes abriga aprendizajes, enseñanzas, voluntades, cambios, retos y logros. Cada vez aumentan las acciones encaminadas al cuidado de los recursos, el respeto a todas las formas de vida y la responsabilidad por la huella ecológica de nuestras acciones educativas. Actualmente encontramos lenguajes comunes en pro de la educación ambiental en el currículum. Un generoso aspecto del camino a la sustentabilidad es que puede apuntalar acciones en los conocimientos tradicionales y en los avances tecnológicos, pero poco ayuda si no se comparten. Las instituciones participantes del proyecto Planteles Educativos Sustentables demuestran tener claro que compartir saberes es ir por el buen rumbo. Accionar formas alternas de enseñanza-aprendizaje operan la teoría y la práctica, motivan la participación y promueven acciones sustentables. Las estudiantes de la UPN como interventoras educativas son conscientes de que la escuela no es el único ni el más eficiente espacio de aprendizaje. Reconocen que accionar prácticas tradicionales y conocimiento científico fortalecen el sentido de identidad y el compromiso de la preservación. Sergio Ortiz es un habitante de Tenextepango, Morelos, comprometido con el campo, quien ha instituido la Casa Ejidal de la Cultura. A esta propuesta se sumaron estudiantes de la UPN Ayala. Luego se integraron estudiantes del suelo y fertilizantes del IPRO de UAM, universidades locales, integrantes de la comunidad y visitantes espontáneos que fortalecen con talleres y capacitación. Todos ellos aportaron conocimientos tanto tradicionales como científicos y con un énfasis en la sustentabilidad crearon el Huerto Comunitario Sustentable. Este huerto es un aula viva donde se enseña y se aprende en comunidad. El maestro y el alumno desaparecen como tales y los aprendizajes se adquieren horizontalmente, haciéndolos más significativos. La investigación-acción es una práctica tácita en este huerto. Permite aprender del otro, tomar decisiones, sistematizar procesos y resultados, hacer ciencia y salvaguardar prácticas tradicionales mientras genera redes de apoyo y espacios de convivencia a través de un trabajo comunitario. La intervención educativa no se circunscribe al aula tradicional. Al contrario, busca valorar los conocimientos que rondan la escuela y permite una mayor cercanía con la realidad. Por su parte, la UPEMOR asumió el reto de hacer coincidir palabras con hechos. Apuntes escolares con investigación-acción y enseñanza con aprendizaje. Se propusieron captar el agua pluvial del techo del aula ambiental que integra todo un sistema diseñado, instalado y operado por estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Pretenden que el aula cumpla, además de su función informativa y formativa, una más sustentable mientras se perfila como prototipo de aula ambiental. La idea es integrar la captación y la capacitación ambiental, pensando en la universidad, en la comunidad y en otras instancias educativas y empresariales, haciéndoles notar los beneficios del uso de ecotecnias relacionadas con la captación, tratamiento y uso del agua. Estudiantes de la UPEMOR e integrantes del SECAM sumaron conocimientos y los pusieron en práctica, habilitando un techado para el aula ambiental, donde instalaron un captador y filtrador de agua pluvial. La enseñanza-aprendizaje es permanente en las instituciones educativas y en las intervenciones comunitarias. Eso no es nuevo. Lo relevante es descubrir que los caminos a seguir en busca de prácticas sustentables son tan diversas como voluntades existen.